¿crees que el concepto long COVID puede ser algún tipo de tapadera para frenar lo que es inevitable que está por venir? A ver, hay un elemento que es muy importante y es fundamental y es entender qué es este virus. Porque claro, y yo hablo desde el ámbito de la información, del derecho a la información, del derecho al consentimiento informado que se deriva de todo esto y sobre todo nuestra científica en la mesa va a saber mejor que yo explicar esto. Pero lo que ya hay sobre la mesa y ya hay información que ha salido recientemente y a pesar de su gravedad en España, ¿por qué será? Esto pasa casi inadvertido. Ya ha habido informes de inteligencia en Alemania, ya ha habido informes de inteligencia en Estados Unidos, ya ha habido sobre la mesa el reconocimiento del origen del SARS-CoV-2 en un biolaboratorio en Wuhan, que es muy interesante toda la información que hemos conseguido ir destapando de todo esto. Y esto también tiene que servir para entender todo lo que ha venido después. El SARS-CoV-2 es un virus cuyo origen está en un laboratorio donde se estuvo trabajando con ganancia de función. ¿Qué significa esto? La ganancia de función es un experimento que tiene la posibilidad de coger un virus que está en la naturaleza, a sus anchas, viviendo, y tú lo metes en el laboratorio y dices, vamos a ver qué pasaría si yo a este patógeno lo muto y lo hago que sea más transmisible y que además sea más letal. Porque el coronavirus es algo que en veterinaria se ha venido estudiando durante muchísimo tiempo y no han dado con resultados eficaces en el ámbito animal, pero no pasaba al hombre. O sea, no había ese salto zoonótico del que nos quisieron hablar. Nos contaron la película del mercado de mariscos de Wuhan, nos contaron la película del pangolín, nos contaron luego la de los perros mapache. Todo esto ha tenido mucho que ver también con la corrupción de las revistas técnicas científicas, que esto también ha salido a la luz, la colaboración inestimable de los verificadores, que han demostrado ser unos absolutos vendidos a los intereses de lo que había detrás de esto, que ya hablaremos. No es solamente la industria farmacéutica, aquí hay una rama que tiene que ver con el ámbito de la defensa. Se estaba trabajando con, claro, alguno pensará, ¿pero por qué estaban en un laboratorio de Wuhan con fondos americanos provenientes del Departamento de Defensa a través de una empresa que se llamaba una empresa pública EcoHealth Alliance? Nosotros hemos tenido la posibilidad en nuestro canal de entrevistar en exclusiva y en primicia aquí en Europa al que era vicepresidente de EcoHealth Alliance, que compareció Andrew Huff ante el Congreso de Estados Unidos a reconocer, este señor tiene un perfil doctor a nivel científico, pero militar también. Es decir, no, nosotros estábamos aquí experimentando con ganancia de función que estaba prohibida en Estados Unidos por la peligrosidad de que te pongas a enredar con esto y se escape y haya una fuga, como pasó en Fort Detrick, habría mucho que hablar. Y entonces él reveló todo esto ante el Congreso, se ha demostrado, se ha cortado la financiación a EcoHealth Alliance, se estuvieron falsificando informes, se estuvo falsificando información que al final se ha demostrado. ¿Por qué el Departamento de Defensa invertía en un biolaboratorio de Wuhan con la eliminación de toda la secuencia de todo este virus que había sido modificado en este laboratorio? Y ellos que te explicaban, bueno, estamos manipulando esto para adelantarnos a la naturaleza y así poder tener una vacuna. Claro, y tú dices, pero vamos a ver, criatura, si este virus en la naturaleza no ha supuesto nunca un peligro para el hombre, si nunca se ha dado ese salto zoonótico al hombre, ¿por qué estabais enredando? Porque lo que venía después realmente de todo esto, estamos hablando en términos de guerra bacteriológica, y no lo digo yo, lo dicen doctores, lo dicen expertos, y luego venía esto era la antesala de las inoculaciones. Que han traído sobre la mesa unos productos experimentales basados en tecnología ARNM que lleva años fallando más que una escopeta de feria, porque en los años 80 el doctor Malone, a quien también hemos entrevistado nosotros en exclusiva en Europa, pero nadie se quiere hacer eco de esto, nos explicaba, dijo, yo estuve enredando con esto y nos dimos cuenta de que esto era un peligro, porque esto degeneraba en cánceres, esto degeneraba en un montón de problemas porque al sistema lo volvías loco. La industria frenó el tema de la RNM porque era muy peligroso, tenía muchos potenciales posiblemente buenos, pero de momento no se había hallado esto. Con estas inoculaciones se puso en marcha un experimento masivo porque las cobayas hemos sido potencialmente
millones de personas. Las reacciones que está habiendo ante estas inoculaciones de un producto experimental, que ya podremos hablar también cómo articularon esto, cambiando la definición legal en la OMS del concepto vacuna, sabiendo que esto era una obra psicológica para la población. Había un directivo de una industria farmacéutica diciendo, lo hemos llamado vacuna porque si lo llamamos quimioterapia la gente no se lo va a querer poner. La palabra vacuna está extendida entre la población como algo positivo y todos se lo van a querer poner. Pero realmente ni era una vacuna en el sentido literal de la palabra, ni había cumplido con los procesos protocolarios legales establecidos para poder someter a la población y sobre todo la cuestión del ARNM. Por eso ahora mismo estamos viendo avances en Estados Unidos, es que hay mucha tela que cortar aquí. Han recomendado, porque Kennedy está teniendo mucho cuidado, que nadie se ponga estas inoculaciones. 1, si está embarazada, 2, niños sanos y 3, menores de 65 años. Acaban de decirle a toda la población norteamericana que se acabó la fiesta. Justamente, perdona Bea, las recomendaciones que yo he estado viendo para quién se tiene que vacunar hoy día son las personas de más de 65 años. A mí personalmente me parece algo bastante peligroso, pero conecta bastante bien la historia que estás contando del ARNM con un cambio de paradigma que acerca al público, a las personas que están ahí fuera, la posible idea de que esto ya no sea una cuestión conspiranoica, sino que empiece a ser algo terrenal, algo verdadero. ¿Qué opinas de esto, Cristina, de lo que está contando Bea? De lo que estamos contando todos sobre la mesa, porque claro, todos los detalles están imbricados, ¿no? Lo que ha contado Marisa, lo que ha contado Josep, lo que ha contado Bea y lo que estamos tratando de poner negro sobre blanco. Yo escribí el libro La verdad de la pandemia y estuve investigando quién ha sido y por qué, y estuve investigando con una responsable, alta responsable, de una institución biológica en la Unión Europea. Ella es una bióloga española, entonces trabajamos juntas en ese tema. Y lo que concluimos es que están lanzando distintos virus, bacterias, llámale armas biológicas contra la población desde hace mucho tiempo, desde antes del COVID. Previamente estaba el SARS, después el SARS-CoV-1, el MERS, y lo han ido, como vemos, en distintas zonas del planeta. El MERS era en la zona más, creo que fue en Arabia, o fueron zonas desérticas, ¿no? Y lo atribuían a los camellos. En cada zona han ido investigando, cada una de estas armas son genéticas, singulares para cada genética de las regiones. Para los asiáticos, para los africanos, están investigando así y están investigando cómo eso modifica las distintas genéticas que tenemos, ¿no? Esas bacterias o eso que lancen. Yo, como no soy farmacéutica, le voy a llamar arma biológica. Para mí, entonces, lo que llamaron COVID, el SARS-CoV-2, era un arma biológica porque yo tuve, sin haberme puesto la pócima mágica, tuve síntomas similares a los que manifestaban las personas que se habían puesto esta arma biológica, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una regla desmedida cuando yo ya estaba en un proceso de menopáusico y yo pensé que me iba a desangrar. Yo nunca me he asustado, yo no me asustó de nada, pero al 4.º día yo pensaba que me iba a desangrar. Digo, ¿qué está pasando aquí? Sin yo haberme puesto la pócima mágica, tengo un síntoma que sé, que me lo han comentado amigas y personas que me escriben, con lo cual es que están lanzando por tierra, mar y aire, por agua, por todas partes, y diferentes armas. Por eso, concluyo yo, lo relaciono, que los lotes de las pócimas mágicas eran diferentes. Había distintos lotes. Entonces veían cómo el lote tal reaccionaba con lo cual que habían echado en este pueblo, o en esta zona, para ver cómo reaccionaba con esta población o con la otra población. Entonces aquí... Y déjame puntualizar, porque todo viene en conexión con la Agenda 2030. El punto 1, 2 y 3. Reducción de la pobreza, reducción del hambre, reducción de la población. ¿Qué nos dice la Agenda 2030? Control demográfico, ¿no? No, despoblación. Muerte, matar. Te leo textualmente de la Agenda 2030. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, especialmente aquellos relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, contribuirá a reducir los niveles de fertilidad y desacelerar el crecimiento de la población mundial. A mí es que me parece muy casual que empiecen a suceder estas cosas con estos rangos de edad y de forma tan aguda, ¿no? Entonces, Marisa,
¿Qué explicación clínica le podemos dar a que haya sido tan exagerada esta respuesta de enfermedad después de la inoculación? Mira, antes, como ha dicho Cristina, solamente ya con el arma biológica, como dice ella, solo con el virus ya, esa proteína Spike ya se vio que tenía un efecto trombótico, porque estaba generando en nuestras arterias, en nuestras paredes vasculares, una reacción trombótica que generaba muchos trombos. De hecho, la mayoría de la gente que pasaba COVID, luego cuando pasaban los días y se había mejorado, le hacíamos un dedímero, tenía muy alto. Fue uno de mis avisos cuando yo estaba en pandemia. Oye, cuidado, no os creáis que esto ha terminado cuando habéis pasado una semanita, porque si tenéis un dedímero, es decir, muchos trombitos circulantes muy alto, y hacéis un ejercicio de repente muy agudo, o sea, un ejercicio intenso, os podéis generar un problema cardiovascular o de ceguera, lo que sea. O sea, que ya el propio SARS-CoV-2, ya esa proteína Spike generaba esa erosión o ese trombos en circulatorio, ¿no? El propio virus. Sí, eso ocurría ya y lo vimos y vimos muchas cosas durante la pandemia. Yo me inoculé el virus para demostrar cómo funcionaba la inmunidad, porque todo mi afán y toda mi obsesión era demostrar cómo funcionaba la respuesta inmunitaria en nuestro organismo. Hay personas, ¿vale?, que si ya tenían una inflamación crónica de bajo grado, la infección por el SARS-CoV-2 podía generarle aún más inflamación y luego eso podía complicarse con otras coinfecciones como las famosas neumonías ya por neumococo, pero esa parte, digamos, que era lo que estaba generando la primera parte del arma biológica, ¿no? ¿Qué pasa con los antivirus, como los llamo yo, o lo llamas tú, las pócimas, ¿no? Que hacen que nuestro cuerpo fabrique proteína Spike. ¿Hola? ¿Qué hace la proteína Spike? Pues todo lo que hemos comentado, generar esos trombos, ese aumento de los trombos circulantes que dan lugar a, por supuesto, ictus, infartos, trombos en todas partes, o sea, generan un aumento del dedímero que además se veía en el laboratorio clarísimamente, que estaba provocado por algo que hace que tus propias células fabriquen esa proteína Spike. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Y a día de hoy ya hay publicaciones que demuestran que la inmunidad innata, monocitos, macrófagos, neutrófilos, pero concretamente los monocitos están siendo afectados por esas proteínas Spike, no están funcionando adecuadamente, con lo cual no pueden defender al resto a las personas inoculadas de otras bacterias y virus a las que tienen que defenderse. Y de ahí vienen muchas de las consecuencias y efectos secundarios o reactivaciones o incluso otras infecciones de personas que no terminan de estar enfermas porque su inmunidad ya no funciona bien. Eso por un lado. Hay otros estudios que también demuestran cómo también la propia capacidad del organismo de fabricar otras proteínas necesarias está disminuida porque se está dedicando a fabricar proteína Spike y no sabemos hasta cuándo. Entonces, digamos que tenemos aquí una situación donde no solamente es el propio microorganismo, el propio arma biológica, sino el propio antivirus fabrica la misma proteína Spike que está generando todo esto de los trombos, ¿no? O sea, para que lo entendamos antes de que Francesc te ha metido el enemigo en el cuerpo. Claro. Te ha metido la bomba en el cuerpo. O sea, desde dentro está trabajando y lo rematan con la pócima mágica. Exacto. O sea, que no va sola la vacuna. O sea, primero viene la estrategia vírica y luego te dan la teórica solución. Claro, lo que yo he comentado antes, yo sin inocularme porque tengo afecciones. ¿Qué hacía daño de la arma biológica? La proteína Spike. ¿Y qué te hace el antivirus? Fabricar proteína Spike. Pero vamos a ver. O sea, que se haya creado una vacuna sí hubiera tenido sentido, pero no esa vacuna. Claro, contra lo que hace que el virus no pueda multiplicarse más. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Fabrica anticuerpos contra eso. En mucha mayor medida, y de esto hubo estudios, y yo lo corroboré en mi laboratorio. Hubo estudios que decían, verdaderamente, el cuerpo está trabajando contra la proteína nuclear, que muta en un porcentaje bajísimo y que es mucho más fácil de controlar. Y encima, eso hace que ya el bicho no sea capaz de multiplicarse. Si me permites una anécdota, porque todo esto no habría sido posible sin la colaboración necesaria de la desinformación oficial por parte de los medios. Esto lo digo muy brevemente antes de que Francesc termine, pero es que Marisa está haciendo referencia porque hubo un punto crítico en el que la inmunidad natural, que es la que tiene nuestro sistema de una persona sana, que es lo más maravilloso que ha generado la naturaleza, nuestra capacidad de responder ante lo que pasa, y si estás sano, tu cuerpo se encarga de dar lo que necesitas. Esos estudios que empezaron a salir, como dice Marisa,
no solamente se escondieron y se pretendió devastarlos, sino que yo esto lo quiero decir porque públicamente en la televisión pública vasca en España hubo un periodista, el señor Javier Lapitz, que luego se demostró además que la televisión vasca recibía fondos específicos públicos del gobierno por seguir manteniendo el discurso oficial de la pandemia, dijo que el cuerpo no generaba anticuerpos. Y lo dijo insultando a la gente. Dijo que el cuerpo era incapaz de reaccionar de manera natural a este virus y que por lo tanto necesitaba todo el mundo inocularse. Fue de tal gravedad la barbaridad que dijo este señor en la televisión pública con un sueldo público que sigue siendo presentador de una televisión pública que le tocó salir a pedir disculpas. Pero lo quiero dejar sobre la mesa porque es que todos los que hemos estado intentando, yo recuerdo cuando empezaron las primeras reacciones con la AstraZeneca, que lo primero que se empezó a detectar fueron unas reacciones de trombos a nivel cerebral en mujeres en edad fértil, porque se demostró que a mujeres en edad fértil el cuerpo como que de alguna manera nos tiene mucho más activas a nivel de defensa porque estás mucho más a tope por si tienes que proteger a un bebé, tu sistema inmune está muy a tope, la reacción del cuerpo es mucho más bestia. Se empezó a detectar que había una dolencia específica en mujeres en edad fértil que generaban trombos a nivel cerebral. Supongo que os acordaréis de una maestra en Andalucía que falleció, que la pobre fue a urgencias varias veces con unos dolores de cabeza insufribles. Inmediatamente después de la AstraZeneca, que es la que le inocularon al personal esencial, animándoles a que esto lo tenían que hacer por una obligación ética con la sociedad, policías, profesores, todo este elenco de trabajadores. Esto luego lo hablará el abogado que está ganando juicios precisamente por el engaño de esa falsa obligación moral. Yo me vuelvo a este tema de esta profesora porque al marido, incluso en la autopsia, le negaron que tuviera ningún tipo de vinculación con esta inoculación. Al mismo tiempo que la propia farmacéutica que hacía estas inoculaciones en un laboratorio en Europa reconoció que es verdad que se estaban dando casos en enfermeras a las que todos les estaba pasando esto mismo y tuvieron que corregir la fórmula. Se demostró que esto estaba alterando el sistema inmune y específicamente de mujeres. A mujeres, como decía Cristina, que empezaron a tener problemas de bultos en los senos. Algunos encima decían con sorna que qué bien ponte esta que te crecen los pechos. Ja, porque había una acumulación de proteína spike acumulada que no deja de aumentar. Y que he vivido casos en los que el médico le ha llegado a decir a la paciente que quiere una solución, pues córtese los pechos, ¿qué quiere que yo le diga? Esto en la sanidad pública española. Conozco directamente 5 casos de histerectomías en mujeres a las que se les ha, lo digo feamente, pero es lo que va a entender todo el mundo, vaciado. Porque empezaron a tener problemas, sangrados o desaparición de la regla, dolores fortísimos, y para evitar que eso pudiera degenerar en cosas peores, se está empezando a extirpar el útero de una manera exponencialmente nunca antes vista. En la Agenda 2030, ahí, es que lo dicen en 4 frases. En clínicas de fertilidad, a mí se me ha llegado a reconocer que a las pacientes se les ha dicho: mira, no lo vamos a intentar más porque esto es dinero, es tiempo y es ansiedad. Te acabas de vacunar, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar un añito a ver qué pasa, porque me estoy dando cuenta de que esto no anida en mujeres vacunadas. Claro, es que infertilizan, como contábamos al principio de todo, ¿no? La denuncia de unos médicos nigerianos que ya se habían dado cuenta que realmente las mujeres en Nigeria no podían tener hijos y encontraron la conexión con las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, primero lo han hecho los pueblos africanos y ahora han ido por los europeos, han tenido en la India y África para experimentar con ratas de laboratorio que son seres humanos y que esto es un crimen y que hay que seguir denunciándolo hasta que los culpables paguen. ¿Quiénes son los culpables? Pues uno de los principales culpables y promotores es Bill Gates, que yo le llamo el Mengele de esta época, uno de los principales. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Mira, estabais hablando de AstraZeneca. Yo he estado este año cubriendo la reunión Bilderberg en Suecia y los grandes anfitriones, la familia Wallenberg, yo lo digo, a mí me gusta decirlo con W, Wallenberg, son accionistas de AstraZeneca. Todos los que están allí en la reunión Bilderberg, que es una más de los centros donde se reúnen, ahora estamos en el G7, pronto vendrá el de la OTAN, estos centros que se han creado para alinear agendas entre periodistas,
grandes corporaciones farmacéuticas, el sector militar, el sector académico, y que salen todos de allí con la lección aprendida de qué se puede decir o qué no se puede decir, o qué se sabe o qué no se sabe. Y el año pasado, uno de los temas que iban en agenda cuando se reunieron aquí en Madrid fue los nuevos descubrimientos, las nuevas posibilidades de la bioingeniería, después de obtener todos estos datos que han obtenido con el hecho que estamos comentando aquí, la falsa pandemia de las grandes corporaciones, de los militares a la que han contribuido los medios de desinformación, que son parte colaboradora, los médicos, enfermeros, aquellos que lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque se establecen unos protocolos que son los que hay que seguir y después, es que yo he hecho mi trabajo. Claro, como dijeron los nazis, yo cumplía órdenes. No, usted tiene un código deontológico, cada profesión tiene un código deontológico y usted en su código deontológico le dice que está al servicio, los médicos al servicio de la vida y en nuestro caso los periodistas al servicio de la verdad. Entonces, esto es un delito, esto es un crimen de lesa humanidad.